Buen día, alumnos. En el día de hoy desarrollaremos la unidad número 5 correspondiente a daño. En ella desarrollaremos los contenidos, entre otros, como las nociones generales, teorías, daños, distintos tipos de daños, en particular daño patrimonial, extrapatrimonial, para abrirnos paso hacia la unidad número 6, donde daremos en detalle la reparación del daño. Comencemos. El artículo 1737 dispone que hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. Se sigue así, en esencia, la idea moderna de que el daño que es objeto del resarcimiento es aquel que consiste en una lesión a un derecho o un interés merecedor de la protección conforme al ordenamiento jurídico si este no está justificado. En lo que respecta a este presupuesto que tiene gran relevancia en la responsabilidad civil, el proyecto de reforma lo que propone es una sustitución de los artículos 1737 y 1738 del Código Civil y Comercial por los siguientes. El artículo 1737 habla de daño sentido amplio. Daño es la lesión a un interés individual o colectivo, patrimonial o moral, no reprobado por el ordenamiento jurídico. El 1738 habla sobre daño resarcible, indemnización. La indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio del damnificado, el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención, el daño moral y la pérdida de chances, incluidas las consecuencias perjudiciales de la violación de los derechos personalísimos del damnificado, de su integridad personal, de su salud, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia de su proyecto de vida. El daño al interés negativo comprende los gastos comprometidos con la finalidad de celebrar un contrato que sea válido y en su caso una indemnización por la pérdida de las posibilidades concretas para celebrar otro negocio de una índole similar. La prueba de estas tiene que estar apreciada con un criterio estricto. La comisión reformadora propicia una depuración, es decir, una limpieza conceptual en la noción de daño en sentido amplio y de daño resarcible. La primera tiene una gran utilidad para las funciones de la responsabilidad civil, preventiva y resarcitoria, y la segunda para determinar la entidad cualitativa y cuantitativa del daño resarcible. Ahora vamos a hablar de los requisitos del daño. El artículo 1739 dispone que para la procedencia de la indemnización debe existir un perjuicio directo o indirecto, actual o futuro, cierto y subsistente. Es consistente la doctrina en este sentido, diciendo que para que el daño sea resarcible debe ser personal, cierto y subsistente. Es decir, la mayoría de la doctrina coincide en esto. El daño debe ser personal para quien pretende la indemnización. Es decir, que se trata de una aplicación simple del principio fundamental según el cual si no hay un interés, pues no hay una acción. Este requisito exige que la lesión recaiga sobre un interés propio, ya sea patrimonial o moral. Es decir, que solamente podrá reclamar la reparación la persona que sufrió un perjuicio. Sin embargo, esto no es óbice para destacar que el daño, que aun siendo personal, pueda ser directo o indirecto. El daño es directo cuando el titular del interés afectado es la víctima del ilícito. Por ejemplo, una persona que resulta lesionada en un accidente de tránsito y reclama los perjuicios sufridos en su integridad física. Y a su vez será indirecto cuando el perjuicio propio invocado por la persona demandante deriva de una lesión a bienes patrimoniales o extrapatrimoniales de un tercero. En este caso, el daño se produce de una manera refleja o de rebote, como por ejemplo sucede en los supuestos de homicidio en el cual la viuda y los hijos de la persona fallecida, que son los damnificados indirectos, pueden reclamar la reparación del perjuicio material y moral derivado de la muerte de un tercero, en este caso la víctima, con la que tenían una vinculación familiar.
La personalidad del daño significa que sea efecto de interés propio, directo o indirecto, individual o colectivo de la víctima, que resulta el titular de un interés lesionado y que tiene la legitimación para demandar su reparación. B. El daño debe ser subsistente. Este requisito exige que el daño deba subsistir el tiempo del resarcimiento. ¿Qué significa esto? Que cuando se menciona la subsistencia del daño, se hace referencia a que el mismo no debe haber sido resarcido por quien debió hacerlo, el responsable. Inclusive, este se mantiene vigente si la propia víctima afrontó por sí el pago de los daños. Por ejemplo, el caso en el que el damnificado quiso reparar y pagó los gastos del auto chocado, o en el caso de que un tercero pueda subrogarse sus derechos. Si el dañador o el responsable no indemnizó este daño, queda subsistente porque no se lo canceló y se mantiene con independencia de que la víctima o un tercero hubieran logrado el restablecimiento de la situación material al momento anterior al hecho lesivo. Y por último, el daño debe ser cierto y no eventual. ¿A qué se refiere con esto? A que el daño resarcible para que sea resarcible debe mediar certidumbre en cuanto a la existencia misma del daño, es decir, ya sea actual, futuro, o bien puede constituir en la pérdida de chance. Todo esto sin perjuicio de la posible indeterminación de su monto. Es necesario que la unión sea real y efectiva y no puramente eventual o hipotético. El daño cierto puede ser presente o actual si ya produjo daño, o futuro cuando se producirá seguramente o probablemente con posterioridad a la sentencia. El daño futuro es un daño cierto cuyos efectos se prolongarán o se presentarán inequívocamente más adelante. Ahora vamos a hablar de las clases de daños. Tenemos el daño patrimonial y el extrapatrimonial. Estos son los daños que más se escuchan hablar y que van a escuchar hablar en esta materia. La idea del daño patrimonial se asocia en la práctica al daño material por oposición al concepto del daño extrapatrimonial, que también lo llamamos daño moral, que hoy propia a la lesión de intereses espirituales en sentido amplio. Siguiendo el criterio de la mayoría de la doctrina, el daño puede ser patrimonial o extrapatrimonial, dependiendo de cuál sea la índole del interés afectado. Si se produce una repercusión disvaliosa en el patrimonio del acreedor, será patrimonial. En cambio, si la repercusión, es decir, el perjuicio, compromete sus afecciones legítimas, estamos ante un daño moral. Por ejemplo, en el caso de la difamación pública. En el caso de la difamación pública de un profesional, más allá de los perjuicios extrapatrimoniales que generan la misma, también puede causarle un perjuicio patrimonial si repercute en la pérdida de la clientela. Es decir, que los daños pueden ser patrimoniales o extrapatrimoniales fundamentalmente si se produce un menoscabo o un daño patrimonial o en la esfera espiritual. Si la lesión repercute en el patrimonio, ya sea produciendo una disminución de ingresos o daño emergente o impidiendo su incremento, en este caso el lucro cesante, estamos ante un tipo de daño patrimonial. Pero si incide sobre los valores como los sentimientos o el proyecto de vida, se tratará de un carácter extrapatrimonial. Daño directo y daño indirecto. Existen distintos tipos de sentidos que se le atribuyen a esta categoría de daños. Por un lado tenemos el daño patrimonial, que sería directo cuando la lesión recae directamente sobre los bienes que conforman el patrimonio de la persona. E indirecto cuando recae directamente sobre los derechos extrapatrimoniales e indirectamente sobre el patrimonio. En otro sentido, también se ha dicho que el daño es directo cuando afecta a la víctima demandante o a la damnificada directa. Y es daño indirecto cuando quien reclama es una persona distinta a la víctima que sufre un perjuicio propio, como derivado de aquel. Por ejemplo, en el caso de la persona conviviente de una víctima de un siniestro vial. El daño compensatorio definitivo y el daño moratorio. El daño compensatorio comprende todo el menoscabo patrimonial provocado por el incumplimiento total y definitivo de la obligación. En este caso, la prestación original se convierte en la de pagar daños
e intereses. El daño que es moratorio es el que resulta del retardo en ese incumplimiento de la obligación. La importancia de esta clasificación radica en que la indemnización del daño compensatorio sustituye a esta prestación originaria, mientras que la indemnización del daño moratorio acumula el objeto de la obligación. Luego tenemos el daño emergente y el lucro cesante. El daño emergente consiste puntualmente en la pérdida o la disminución de valores económicos existentes en el patrimonio. Esto es a raíz de un hecho ilícito aquiliano o del incumplimiento obligacional. Hay que advertir también que la prestación debida representa para la persona un valor económico y que al producirse este incumplimiento, esta persona queda privada de ese mismo valor económico, generándose un empobrecimiento patrimonial a raíz de esta pérdida. El lucro cesante se traduce en el valor de las ganancias frustradas, es decir, de aquellas dejadas de percibir por el damnificado a raíz del ilícito del incumplimiento de la obligación. Por ejemplo, si una persona es embestida por un automóvil, se generan daños de su integridad física que determinan que deba ser hospitalizado, se deba ser intervenido quirúrgicamente y además tiene una convalecencia por 90 días. El daño emergente en este caso está dado por los gastos de la atención médica, de los honorarios, de la internación, de los medicamentos, etc. Y el lucro cesante está dado por las ganancias dejadas de percibir por la víctima en este periodo de reposo en el que él no puede trabajar. En el caso de haberse producido una incapacidad laboral permanente, ya sea total o parcial, por la privación de estos ingresos futuros, también derivan esta dicha merma de la productividad futura, es decir, tiene que ver con el lucro cesante. De acuerdo al artículo 1738 del Código Civil y Comercial, la indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima. El lucro cesante en el beneficio económico y esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención. El daño actual y el daño futuro. El daño actual es aquel que se ha producido al momento de dictarse la sentencia. El daño futuro es aquel que todavía no se ha producido al tiempo de dictarse la sentencia, pero que se representa como una previsible prolongación o agravación del daño actual o como un nuevo menoscabo futuro, derivado de una situación de hecho actual. El daño actual es el juicio de valoración acerca de su existencia y cuantía que se realiza en los términos de una máxima certeza. En la medida en la que nos acercamos al daño futuro, la cuestión de la incertidumbre lo complica de manera excesiva. En materia de daño futuro siempre existe un cierto grado de aleatoriedad, es decir, de azar, mayor o menor según los casos, y que no es compatible con la idea de certidumbre, con la de certeza. Cuando la consecuencia dañosa futura se presenta con un grado de probabilidad objetiva suficiente, ya sea en función de las circunstancias del caso y no como una simple posibilidad contingente, el daño futuro será cierto. Por ejemplo, si una persona de 25 años es embestida por un automóvil y sufre una amputación de sus piernas, y queda imposibilitado absolutamente para trabajar, el daño actual es el que se produjo en el momento de dictarse la sentencia, que abarca el daño emergente, es decir, los gastos, la internación, los honorarios, etc. Y el lucro cesante, que son las ganancias frustradas hasta ese momento. En cambio, el daño futuro estará dado por aquellos gastos necesarios que conforman el curso normal y ordinario de las cosas que deba realizar en el futuro, tal como unas nuevas intervenciones quirúrgicas, rehabilitación, asistencia médica, psiquiatra, prótesis, etc. Ese es el daño emergente futuro. Y también por las ganancias frustradas a raíz de la incapacidad que padece. Todo calculado desde la fecha de la sentencia hasta el momento en que esta persona esté en condiciones de jubilarse. Ahí se habla de lucro cesante futuro. Esta clasificación está expresamente consagrada en el artículo 139 del Código Civil y Comercial. Y por último está el daño al interés positivo y al interés negativo. Esta es una clasificación que mantiene su interés para el caso de obligaciones de fuente contractual. El daño al interés positivo es el que sufre el acreedor ante la expectativa que
le habría deparado el cumplimiento de un contrato. Es decir, que el acreedor tiene derecho a ser indemnizado por haber colocado en aquella situación que se encontraría si el contrato se hubiese cumplido. Es lo que se suele denominar interés de cumplimiento, o sea, comprende todo aquello que hubiera obtenido el acreedor en un negocio jurídico válido. En cambio, el daño del interés negativo es el que sufre un acreedor a raíz de la invalidez del contrato, es decir, que el daño sufrido por alguien que ha confiado en la validez del negocio jurídico y por cuyo motivo ha realizado gastos y erogaciones, también llamado por dicha circunstancia daño al interés de la confianza. En nuestra jurisprudencia se resolvió que el interés negativo afectado acarrea un resarcimiento de las erogaciones y trabajos efectuados en vista de la colaboración de un contrato que se ha frustrado por causas de aquel, y que este interés negativo puede comprender tanto el daño emergente como el lucro cesante. Ahora vamos a hablar del daño moral en particular. Su concepto. El daño moral es una lesión a las afecciones legítimas, es decir, a los sentimientos, a la integridad personal y a los bienes del goce. También se sostiene que es el sufrimiento o el dolor que padece una persona no susceptible de apreciación pecuniaria, es decir, apreciación económica. El nuevo Código Civil y Comercial se refiere al daño como consecuencias no patrimoniales, haciendo referencia justamente al perjuicio que provoca la lesión a los intereses espirituales de una persona, que produce consecuencias valiosas, que se traducen en un modo de estar diferente al que se encontraba con anterioridad al hecho lesivo, lo cual significa una concepción amplia del daño moral. Tenemos distintas teorías con respecto al daño moral. En el Código de Vélez, el daño moral estaba regulado en el artículo 1078, que establecía la posibilidad de resarcir este tipo de daño únicamente dentro del ámbito de la responsabilidad extracontractual, cuando se cometió un delito que a su vez es un delito de derecho criminal. La ley 17711 introdujo modificaciones de enorme importancia en materia de reparación del daño moral, admitiéndola con total amplitud, ya sea en la órbita contractual o obligacional como en la extracontractual o la quiliana. El daño moral era reparable cualquiera sea su fuente generadora, ya sea contractual o extracontractual, o el factor de atribución aplicable, objetivo o subjetivo. En la órbita extracontractual, la ley 17711 puso fin a la discusión de la doctrina que, por cuanto que la indemnización del daño moral ya no se limitaba al ocasionado por los delitos del derecho criminal, sino que también comprendía al daño moral inferido a consecuencia de delitos civiles y cuasi delitos, pero generó una importante controversia en la doctrina y la jurisprudencia con respecto a la legitimación, y es así que se abre el interrogante sobre quiénes son las personas con derecho a reclamar el resarcimiento por el daño moral. En materia de daño moral contractual, las primeras interpretaciones que se hicieron, los autores dividieron sus opiniones entre aquellos que subrayaban que el artículo 522 decía: los jueces podrán, en ese caso estaban dando facultades al magistrado para otorgar o no la reparación según las circunstancias del caso. Por otro lado, estaba el otro sector doctrinario que consideraba que la función del juez era la misma, tanto en la órbita de los hechos ilícitos como en el incumplimiento contractual. Consecuencia de todo esto, se acredita la existencia del daño moral derivado del incumplimiento, y siempre que medie una petición de la parte interesada, el juez tiene que ordenar su reparación con un criterio objetivo, es decir, que los jueces deben conceder indemnización por daño moral, no de una manera caprichosa, sino de acuerdo a las particularidades que representan cada situación en concreto. El Código Civil y Comercial, al tratar lo referente a la indemnización del artículo 1738, determina que la reparación debe ser plena y que la indemnización debe estar comprendida por la pérdida del patrimonio, el lucro cesante, la pérdida de la chance, el daño extrapatrimonial y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida. El artículo 1738, en su primera parte, se refiere a la indemnización del daño patrimonial. En cambio, en su segunda parte, se refiere a los daños de la persona, haciendo referencia tanto al patrimonial como al extrapatrimonial. En este sentido, un daño va a ser patrimonial o no patrimonial
según la índole del interés lesionado. Es por eso que debemos determinar si al mismo se le afecta, al mismo se le afecta un interés extrapatrimonial de quien lo padece o por el contrario afecta un interés de carácter patrimonial para este. Finalmente, el artículo 1741 regula la legitimación activa para reclamar el daño patrimonial. Esta está haciendo referencia al daño moral, es decir, provoca la lesión de intereses espirituales de un sujeto. Ahora vamos a hablar de la prueba. La prueba en el daño moral se establece que el daño debe ser probado al igual que en el resto de los supuestos de la responsabilidad civil, tanto en cuanto la ley no considere una precisa presunción legal del daño. La demostración de los hechos siempre queda a cargo del actor, esa es la regla. Con respecto al régimen y a la legitimación activa y a los damnificados directos, el artículo 1741 del Código Civil y Comercial dispone que está legitimado para reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales el damnificado directo, pero también agrega que si del hecho resulta su muerte o sufre gran discapacidad, también tiene legitimación a título personal según las circunstancias, los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes convivan con él recibiendo el trato familiar ostensible. Es decir, que se amplía así la responsabilidad para reclamar los daños extrapatrimoniales a el damnificado directo y el damnificado indirecto. El damnificado directo, en el artículo 1741 se circunscribe la legitimación activa solo al damnificado directo de un hecho nocivo, que es la persona que sufre el daño en calidad de víctima inmediata del suceso. En este punto subsiste el criterio restrictivo que habilita reclamar daño moral solo al damnificado inmediato, salvo excepciones. Y después está el damnificado indirecto, que aquí se establecen dos excepciones que autorizan el reclamo del damnificado directo. En el caso del fallecimiento de la víctima o de una gran capacidad. En este último caso se alude a las denominadas grandes discapacidades, en las que la discapacidad permanente es muy severa del orden del 75% más, es decir, que la persona se encuentra incapacitada en un 75%. En tales casos, el afectado requiere habitualmente de la asistencia de terceros y prestaciones médicas de por vida. Son los únicos dos casos que se autorizan para el reclamo del damnificado indirecto. En el último caso que les dije sobre la discapacidad, concurren ambos, en el caso de que concurran ambos casos, en el del fallecimiento y también una gran discapacidad, por ejemplo, los padres de un menor en un estado vegetativo, los damnificantes indirectos o mediatos son los que admite la ley, ya sea a título personal, según las circunstancias, el cónyuge, los ascendientes, los descendientes y quienes convivan con él residiendo y ostentando un trato familiar extensible. Este supuesto faculta el reclamo del conviviente de uno o de otro sexo, los hijos de la crianza, la familia ensamblada, los hermanos con los que convivía, etc. Porque, como ya saben, con los avances de la sociedad y también del Código Civil, actualmente hoy la familia está compuesta de muchas maneras, familias ensambladas, hijos adoptivos, gente que depende económicamente de otra, pero no tienen un vínculo de sangre, etc. Por eso que también se les da esta posibilidad a ellos. Bueno, eso es todo con respecto a la unidad número 5 de daños. Espero que les haya servido y estoy a su disposición ante cualquier duda. Saludos.